Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas, amigos que nos acompañan en esta noche. Ya hemos orado por el hermano Elmer, seguir orando por su familia. Ya que voy a repetir la misma palabra que dije el jueves pasado. Él el jueves pasado iba a estar aquí en este púlpito y no pudo. Hoy iba a estar en este púlpito acá y mientras veníamos, pues él me llama y dice que se le presentó esta dificultad con su esposa, que le ha parecido un dolor bastante fuerte y posiblemente la iba a llevar al hospital en esta noche. Entonces seguir orando por él, orar por lo que se va a hacer, ¿verdad? Este sábado y domingo, porque es algo muy importante. Nosotros en la mañana pues saldremos a repartir algunos tratados y algunas invitaciones, por lo tanto necesitamos prepararnos espiritualmente orando al Señor. Porque cada vez que nosotros hacemos algo en lo natural, hay una revolución en el mundo espiritual que el enemigo, pues, estas cosas no le gusta, pero en Cristo somos más que vencedores, tenemos al Dios Todopoderoso. Sin más preámbulo, me gustaría que abrieran un salmo, me gustaría que reflexionáramos en un salmo en esta noche. Un salmo muy importante para nuestra vida, para reflexionar, para meditar y vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Porque Él nos ha llamado a nosotros para que siempre seamos cabeza y no cola. Porque tenemos un Dios todopoderoso que se complace en bendecirnos, que nos ama y que lo ha demostrado una y muchísimas veces, todos los días. Con solo pensar que nosotros podemos respirar, vemos la misericordia de Dios, vemos que Dios está de nuestro lado. Todo lo que viene de Dios pues es bueno y es para edificar nuestras vidas. Y me gustaría que reflexionáramos en el Salmo 37, que es uno de los salmos tremendos en lo personal que a mí me encanta, porque el Salmo 37 nos enseña muchísimas cosas para vivir la vida cotidiana en bendición, porque Dios nos bendice a nosotros todos los días, como lo decía. Salmos 37, no vamos a leer todo el salmo porque es un salmo bastante largo, 40 versículos, sino que me gustaría que fuéramos desmenuzando algunos versículos que nos ayudarían para bien en esta noche. Dice el Salmo 37, del verso 1 al verso 8. Voy a leer del verso 1 al verso 8. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y sería bueno que al llegar a casa pues nosotros termináramos de leer el salmo, que es un salmo espectacular. Es un salmo buenísimo para nuestras vidas, por lo que estamos viviendo hoy en día. Y ese salmo es como un bálsamo para nuestras vidas. En los primeros 8 versículos, quisiera que meditáramos en 4 prohibiciones de este salmo y luego 10 consejos. Las 4 prohibiciones del salmo, la primera la encontramos en el versículo 1. Y lo dice, no te impacientes. Es una de las prohibiciones que Dios nos dice a nosotros, que no perdamos la paciencia, que mantengamos la calma. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y una de las cosas que a nosotros, que por naturaleza, es que siempre queremos las cosas que se hagan rápidamente. Queremos las cosas que a la ligera. Pero Dios no tiene prisa. Dios es un Dios atemporal y Él hace las cosas en el momento oportuno y cuando nosotros en verdad las necesitamos. Una de las prohibiciones es no te impacientes. El segundo, ahí mismo, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, es decir, del hombre malo. No tener envidia, a no perder la paciencia, pero tampoco nos dice que no debemos de tener envidia.
Y en el verso 7 encontramos otra prohibición. Y es: no te alteres con motivo del que prospera. A veces nosotros podemos ver a los seres humanos, personas ateas, incrédulas, que aparentemente prosperan. Y uno dice, ¿cómo es posible que yo, siendo creyente, a veces me mantengo del cheque? Pero es que eso el Señor nos quiere llevar de esa forma para que veamos la gloria de Dios. El pan nuestro de cada día, dános hoy, dijo el Señor en la oración modelo que Él enseñó. Es decir, nosotros dependemos totalmente de Dios. ¿Y cómo yo sé que Dios me va a bendecir mañana? Pues porque me bendijo hoy. Porque me bendijo hoy. Tengo la confianza, la seguridad, la certeza que Él me va a bendecir mañana, porque Dios es fiel. Y no debemos de alterarnos. Debemos de mantener el control. ¿Por qué este prospera? No, déjalo. Déjalo, que nosotros, bueno, las cosas de esta tierra, pues todo va a quedar. Dice la palabra del Señor incluso que nuestra vida es como la flor del campo, como la nieblina que la vemos un rato y luego ya no está. Somos peregrinos, estamos de pasos. No sabemos qué va a pasar incluso el día de mañana, pero en las manos del Señor estamos seguros. Y pase lo que pase, sabemos que estamos con el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. No debemos de ni perder la paciencia, que tanto que necesitamos la paciencia hoy en día, y la paciencia es parte también del fruto del Espíritu Santo. La paciencia. Dios, dice el Señor, dice la Biblia, que en los posteriores tiempos que ya los estamos viviendo, algunos dirán, bueno, Dios retarda su venida. Dios no viene y quiero que ya venga. Bueno, dice que Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es, ¿qué? Paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque Él le da oportunidad a todo, a lo peor, porque a eso Él vino a este mundo, a rescatar, a buscar, a salvar lo que se había perdido. También dice en el verso 8, otra prohibición. Otra prohibición en el verso 8 la encontramos, que dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna en hacer lo malo. No nos excitemos en manera alguna en hacer lo malo. Porque hay personas malas y nosotros podemos perder el control y decir, no, este me la va a pagar, pero el Señor no nos manda eso. Incluso dice que si nos dan en una mejilla, pues poner la otra. No es que el cristiano seamos tontitos, no, sino que obedecemos la palabra del Señor. Porque debemos de amar incluso a nuestros enemigos. Y dice, pero ¿cómo es posible que yo pueda amar a un enemigo? Pues eso es lo que dice la palabra del Señor. Sino que recompensa vamos a tener, sino que nosotros debemos de ser luz, llevarle la contraria a lo del mundo. Ir como ese pez, como el salmón, ¿verdad? Que va contra la corriente. Así es así el Señor nos ha llamado a que vivamos una vida así. A no excitarnos en hacer lo malo, sino que mantener siempre los pies sobre la tierra, sabiendo que el Señor sabe lo que a nosotros nos está aconteciendo y encomendarnos a Él, como dice también las Escrituras. Son las 4 prohibiciones que encontramos en el Salmo. Es un tema bastante extenso, solamente quisiera que meditáramos, reflexionáramos en este Salmo. 4 prohibiciones: a no perder la paciencia, a no tener envidia, porque la envidia es un cáncer y ese cáncer mata. Y saben que a veces en las congregaciones hay también celos y envidias que no debería haberlo. Eso no debe de existir, pero lamentablemente a veces existe incluso en creyentes. Y da tristeza decirlo, porque a veces pasa eso. ¿Y de quién es la envidia? Pues eso viene de Satanás, eso no viene de Dios. ¿Qué decía Satanás? Que Dios lo había creado a la perfección, lucero de la mañana. Dice, hecho, acabado en hermosura. El sello de la perfección, ese era Satanás. El que más brillaba, el lucero que estaba ahí. Pero él se enalteció, su envidia, su orgullo, dijo, bueno, si Dios recibe la adoración, ¿por qué yo también no puedo recibir adoración? Y subiré y me sentaré y también recibiré adoración. Pues ahí fue la caída de Satanás. Antes de que Dios creara el mundo, pues hubo una rebelión en el cielo.
Y se trajo muchísimo también de sus ángeles que también lo apoyaban a él. Y ahora está condenado por una eternidad esperando lo peor, que va a ser también lanzado al lago de fuego. Bueno, nos habla los 10 consejos, porque el reloj me está avanzando. Los 10 consejos que quiero que también que meditemos. Y está en el versículo 3, empieza el primer consejo. Los primeros son las prohibiciones y luego vienen los consejos de Dios. El versículo 3 dice así la palabra del Señor: confía en Jehová. Ese es el primer consejo que Él nos dice. Confía en Jehová. O sea, fiarnos un 90% de Dios y el otro 10 yo lo hago. O un 95% y el otro 5% yo lo pongo. O un 99% y el otro 1% pues yo lo pongo. Porque a veces está el ego. Las Escrituras nos manda a nosotros que debemos de fiarnos en total 100% de Dios. Confiar en Dios. Porque tal vez algunas personas pueden decir, sí, yo confío en Dios, pero pueden estar comprando la lotería, la Powerball, a ver si me gano un par de milloncitos, o esto, el de rascar y a ver si ojalá que me salga tan siquiera que pueda recuperar los 20 pesos, o los 10, o los 5, comprando la lotería. Bueno, yo confío en Dios, sí, pero ando algo aquí y ojalá que, ¿qué número jugó hoy? Entonces, eso no es confiar en Dios. Eso no es confiar en Dios. O confiamos en Dios, o estamos del otro lado. Por eso dijo el Señor Jesucristo, o estás conmigo o estás contra mí. El Señor no le gusta las medias, como decía un hermano, o dice un hermano, medias tintas. Él dice que lo tibio, es decir, un poquito del mundo y un poquito de Dios, le causa náuseas. Le causa náuseas. Le dijo a una de las iglesias del Apocalipsis, por tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, el Señor es amor, Dios es amor y Él hace lo que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Él no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Él puede hacer cualquier cosa, pero Él también es fuego consumidor. Él es Dios justo, aborrece el pecado, lo ha demostrado todos los días el amor, a cada segundo muestra el amor, y el amor es la fuerza máxima más importante del universo. Y Él lo demostró mandando lo mejor, mandando a su hijo. Yo no estaría dispuesto a mandar a mi hijo que lo crucifiquen por lo peor. Nadie, ni un padre está dispuesto a hacer eso, pero Dios lo hizo, mandó a su hijo ¿para qué? Para que lo mataran. ¿Y por qué? Si es perfecto, no hay ningún pecado en Él. Sí, pero es que era la única forma. Era la única forma. Es como decir, está un condenado a muerte. No hay salvatoria para él. Lo van a inyectar, le van a poner inyección letal o lo van a sentar en la silla eléctrica y viene alguien y dice, no. Sácalo a él. Déjalo libre. No, pero es que este es un criminal, merece morir. No, déjalo libre. Porque yo me voy a sentar en la silla eléctrica, yo voy a morir por él, por lo tanto yo voy a pagar el precio. Máteme a mí y déjalo a él libre. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Bueno, dice que debemos de confiar en el Señor. Ese es el primer consejo, depositar toda mi confianza en el Señor porque Él lo ha demostrado muchísimas veces. Él dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonen, y uno dice, ¿es posible que un padre y una madre pueden abandonar a un hijo? Bueno, eso pasa cada rato. Hay algunos que apenas se empieza a formar y lo matan, porque las mismas madres matan a los hijos en el aborto. Algo que va contra los principios cristianos, contra Dios, porque ese es un asesinato. Ya hay una vida ahí. Aunque tu padre, dice, y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Es decir, el ser humano, si tiene a Cristo, nunca se va a sentir solo, porque Dios siempre va a estar ahí. Y nos va a estar siempre ayudando. Tremendo es ir a un lugar, al trabajo, a lo que sea, ir solo y sin la cobertura del Señor, pero es una tremenda bendición. Usted va para el trabajo y saber que Dios está ahí. Y que, bueno, voy a hablar con el Señor, pues bueno, que el Señor está abierto las 24 horas. Voy a dormir, sí, el Señor está ahí, el Señor no se va a dormir. El Señor no le va a decir, no, yo estoy ocupado. Llámame otro día, o vení otro día. Haced esa oración mañana o pasado mañana, porque hay mucha gente, millones de personas orando. ¿Cómo voy a hacer para tener tanta gente? Nuestro Dios es todopoderoso, que Él puede escuchar a todos al mismo tiempo y si Él quiere también responder al mismo tiempo, porque de Él es el poder. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir,
Nuestra mente a veces es tan limitada que no puede llegar a entender lo que es la soberanía de Dios, el poder máximo. Porque a Él nadie le dio la vida. Dios no se envejece, Él es eterno. Nadie le dio la vida. Y nadie le puede quitar la vida porque Él le pida. Y Él tiene el control. Dice algo y se hace. Tiene el poder creativo de crear también cosas de la nada. Él quiere hacer esto, pues dice la palabra ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay un proverbio, Proverbios 3:5, que habla también de confiar en el Señor. Creo que el hermano lo va a poner ahí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Que nos fiemos del Señor, pero como lo dije, no un 99%, de todo corazón. Fiarme de Dios, que estoy seguro en sus manos. El segundo consejo que Él nos da está ahí mismo en el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien. Fiarme de Dios, pero a continuación, dice las Escrituras, que debo de hacer el bien. Es decir, una vida activa haciendo el bien. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Y Dios siempre hace el bien, porque Dios es bueno. Entonces, por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, también Él quiere que nosotros hagamos el bien. Es decir, una vida de compromiso, una vida disciplinada, una vida que tenga determinación. Las Escrituras también nos enseñan en Santiago capítulo 4, verso 17, que a veces nosotros decimos, pero ¿este es pecado? ¿El creyente no peca? Bueno, que el creyente también podemos pecar, no practicar el pecado, sino que inconscientemente a veces uno puede pecar. Incluso nosotros podemos pecar cuando podemos hacer el bien, pero no lo voy a hacer. Sé lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Entonces, ¿qué dice Santiago? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues está pecando. Entonces podemos pecar por omisión y tanto por acción como también por omisión. Cuando Dios sé que yo puedo hacer algo para la obra del Señor, hacer el bien por mi prójimo, por mi hermano, y no lo hago, aunque tenga los recursos, pero no quiero hacerlo, pues estoy pecando delante de Dios. Eso lo dicen las Escrituras, estoy pecando delante de Dios. Y hay otro versículo en Hebreos capítulo 13 del verso 15 al 16. Hebreos 13 del 15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre ¿a quién? A Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16, hermano. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Entonces, si la Biblia me dice, una de las cosas que el Señor pues me ha enseñado a mí es hacerle también preguntas a la Biblia. Si la Biblia me dice, no os olvidéis, es porque me puedo olvidar. Por eso me dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, bueno, solo es de leer el texto. Solo es de leer el texto, de hacer el bien y de la ayuda mutua. Entonces, es un consejo tremendo para nuestras vidas. Hacer el bien y debemos de tenerlo siempre en mente. Gálatas 6, también capítulo 6, verso 7 al 10. La carta de Pablo a los Gálatas es una carta preciosa donde encontramos lo que acontecía en la iglesia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versos del 7 al 10. El 8 dice, porque el que siembra para su carne, para la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos. Entonces se puede cansar la persona de hacer el bien. Es que ya le he hecho muchos bienes a esta persona. Pero la Biblia me dice, no, que no te canses. Lo hiciste hoy, sí, mañana tengo que volver a hacer lo bueno. Bueno, que la Biblia me está diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque así, a su tiempo, segaremos. Si no desmayamos, entonces podemos desmayar. Por eso debemos de mantenernos siempre firmes, haciendo el bien. Haciendo el bien. Verso 10, así que según tengamos oportunidad, el Señor siempre nos va a presentar una oportunidad, hermanos. Siempre va a haber una oportunidad para hacer el bien. Es que yo no hago el bien porque nunca tengo oportunidad. El Señor no me presenta la oportunidad. Siempre el Señor nos va a presentar una oportunidad, tarde o temprano, con alguien para que hagamos, ¿para qué?
cumplamos este consejo, este mandato, porque esto sería un imperativo también, porque es palabra de Dios, de hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a los creyentes, a los cristianos. Entonces, el segundo consejo que el Señor nos da es que debemos de hacer el bien. Tercer consejo, ahí está en el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Este es uno de los versículos preciosos de la Biblia. Deleitarnos en quién. ¿En el trabajo? ¿En la carne? No. En Dios. Porque allí está su delicia. En la palabra de Dios nosotros encontramos nuestra delicia, porque dice que es más dulce que la miel. Porque la palabra de Dios, como es tan poderosa, puede transformar el alma, hacer sabio al sencillo. A lo vil del mundo escoge Dios, dice, para avergonzar a los sabios, aquellos que aparentemente tienen bastante de estudios, pero el Señor escoge lo que Él quiere. Debemos de deleitarnos en el Señor, pero a veces es bueno, a veces nos alegramos nosotros cuando las cosas nos están siempre yendo bien. Tengo un buen trabajo, tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo dinero en el banco, me deleito en el Señor. No, es que la Biblia dice, deleítate en Jehová. Primero, para que Él pueda conceder las peticiones de nuestro corazón. Es decir, debemos de deleitarlos con lo que ya tenemos. Por lo tanto, tenemos vida, deleitémonos en el Señor porque tenemos vida. Tenemos salud, deleitémonos en el Señor porque tenemos salud. Tenemos nuestros hijos, deleitémonos en el Señor porque el Señor nos ha dado nuestros hijos. Hay muchas hermanas que no han podido tener hijos. Pero deleitémonos en el Señor con lo que tenemos, con lo poquito que tenemos, deleitémonos en el Señor. Tenemos nomás una tortilla o algo, hermano, ¿verdad? Una chicharra o cualquier cosa, como te lo dice. Deleitémonos en el Señor con lo que tenemos. No es que no tengo nada que comer. Bueno, algo el Señor le va a poner ahí. Es que no tengo dinero. Bueno, es que el Señor siempre va a proveer a través de un hermano. Deleitémonos con lo que ya tenemos. Deleitémonos en el Señor, tanto que clamábamos, que incluso con lágrimas llorábamos, pidiendo que el Señor nos diera un lugar de culto donde congregarnos. Y el Señor ha respondido a esa oración. Ahora pues deleitémonos en el Señor en este local. Porque esta es casa de adoración, donde el Señor está aquí con nosotros. Y Él quiere que también ofrezcamos sacrificio de alabanzas, frutos de labios que confiesan su nombre, de tales cosas. De eso si agrada a Dios. Queremos agradar a Dios. Primer punto, tener fe en Dios. Y hay muchas cosas más como agradar a Dios, siempre haciendo también el bien. Debemos de deleitarnos con la salvación que Él nos ha dado, con su palabra, disfrutar de la vida, dar gracias al Señor por la familia que tenemos, dar gracias a Dios por la iglesia que tenemos, de un lugar, como decía, donde por las cosas materiales, e incluso dar gracias a Dios por lo que no tenemos. Antes de un milagro, yo lo dije en una ocasión, o no sé si fue que dije la pregunta, pero no dije la respuesta. Antes de un milagro, de una señal que el Señor Jesucristo iba a dar, dice, después de haber dado gracias, le dijo a sus discípulos que repartieran lo que Él iba a multiplicar. Cuando el Señor da gracias, eso se multiplica, porque detrás de una gratitud viene una bendición. Aunque no tenga dar gracias al Señor, gracias Señor porque no tengo trabajo, el Señor me va a proveer trabajo. Pero eso el Señor quiere llevarnos a un punto que nosotros podamos humillarnos delante de Él y saber que Él nos va a ayudar, aunque nosotros veamos las cosas grises o oscuras. Cuarto consejo, lo encontramos en el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Encomendarse a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, incluso desde que salimos de nuestro hogar, encomendarnos en las manos del Señor. No sé si usted lo hace, hermano. Si nosotros vamos al trabajo, Señor, en tus manos me encomiendo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo antes de partir, antes de ascender, o antes de morir, perdón? Que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando nos encomendamos en las manos del Creador del universo, nuestra vida estará siempre segura. Por lo tanto, el cuarto consejo es encomendarnos en las manos del Señor. Vamos a avanzar al quinto consejo, porque son 10. Al quinto consejo lo encontramos en el versículo 7,
Versículo 7 dice, guarda silencio. Guarda silencio. A veces, en la antigua Grecia, dicen que era como una tortura para torturar a ciertas personas. Los metían a un lugar donde no se escuchaba absolutamente nada. Un silencio. Y ahí ellos permanecían, como ellos lo usaban como especie de tortura. Pero cuando vamos a las Escrituras, guardar silencio nos enseña. Incluso hay un salmo que dice, estad quietos, porque uno siempre se está moviendo. Uno siempre se está moviendo. Y a veces cuando mencionamos una palabra, el hermano se rascó la cabeza, cuando a veces mencionamos una palabra de piojo, todo el mundo empieza a rascarse la cabeza aunque no tenga piojo. Depende de la palabra que nosotros, y uno a veces siempre se está moviendo, porque somos así, siempre nos vamos a estar moviendo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Mantengámonos quietos, guardemos silencio. Hay cosas grandes que el Señor hizo en silencio. A veces la oración es en silencio. No tenemos que empezar a gritar también. Para que el Señor no está sordo. El Señor nos oye. Una tremenda mujer, hermana, que ella dice que oraba al Señor, le pedía de todo corazón, derramaba su alma pidiendo por un hijo, porque la otra mujer pues se burlaba de ella. Me refiero a Ana. Y dice que solo movía los labios. Y incluso el sumo sacerdote, el que debería saber lo que estaba pasando, pues no tenía ni idea de lo que estaba aconteciendo con esta hermana. Esta hermana estaba orando, estaba conectada con Dios y le estaba haciendo esta petición. Y dice que el sumo sacerdote la tuvo como ebria. Le dijo, bueno, ya digiere tu vino, tú estás borracha, tú has bebido mucho. Y ella estaba orando al Señor en silencio. Elías dice que se esconde detrás se mete en una cueva. Elías está en una cueva y dice que pasaron muchas cosas, pasó un terremoto, pasó un fuerte viento que quebraba todo. Y dice que luego vino y Elías, no podía salir porque claro, pero ya después dice que Elías escucha y oye un silbo apacible, calmado, y que ahí se mueve también el Señor, donde están las cosas en calma. A veces cuando nosotros oramos al Señor y parece que en lo natural no pasa nada, en lo espiritual está actuando el Señor. Y dice que en el silbo apacible sale Elías, allí estaba el Señor, en aquel silbo apacible. Entonces a veces tenemos que no estar quejándonos que el Señor no nos manda, no nos complace lo que nosotros queremos. Debemos deleitarnos para que el Señor pueda complacer. Y luego, en el silencio, meditar en el Señor, creerle a Dios, guardar silencio, hacer el bien, deleitarnos en el Señor, y Él nos va a siempre mandar esa bendición. Dice la palabra del Señor también que como sexto consejo, esperar en Él. Esperar en Él. Y una de las cosas, como dije, que a veces a nosotros no nos gusta esperar. A veces el semáforo está en rojo y queremos que ya se ponga en verde. Y a veces se pone en verde y el que está enfrente pues está medio despistado y uno empieza a pitarle. Un hermano contaba en una ocasión que dice, no sé si ya la dije aquí, que dice que él estaba atrás, en el semáforo se pone en verde y está un carro enfrente. Pitó. No se movió. Volvió a pitar. No se movía el carro. Y dice que baja lo que es el vidrio. Y le dice, pues muévete, hombre, que estás aquí, que no sé qué, que no ves la luz, que está en verde y todo. Abrió la puerta una señora, se bajó. Dios le bendiga, hermano. Se congregaba en la misma iglesia. El hermano era uno de los encargados de ahí. Él dice que sintió una pena, que no hallaba dónde poner la cara. Entonces a veces nosotros, hermanos, nos perdemos también la paciencia. Él dice, espera en Él. Espera en Él. El Señor no tiene prisa, como lo dije primero. El Señor no tiene prisa. Vemos que aquí hay dos hermanas que un hermano había muerto. Y hay dos hermanas que están desesperadas. Mandan a llamar al maestro, María y Marta. Dice que ya, tu amigo, el que tú amas, pues está gravemente enfermo. Ve a sanarlo. Y el Señor, pues bueno, tranquilo. Y después lo mandan a llamar. Le dice, bueno, tu amigo ha muerto. Ok. Esto es para la gloria del Señor. Y luego sale el Señor con sus discípulos. Llega a la casa, sale la primera. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Y luego sale la otra corriendo. Si las mismas palabras, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué es lo que le están diciendo al Señor? Nos has fallado. Tú eras el mejor amigo de Él, pero tú nos has fallado porque te mandamos a llamar y en el momento que más te necesitábamos, que nuestro hermano estaba gravemente, tú no viniste, ahora vienes, pero ya Él está muerto. ¿A dónde lo pusieron? Bueno, Él ya está en la sepultura, ya hace 4 días, ya hiede, ¿qué vamos a ir a hacer? Llama al cementerio, va, quiten la piedra. Pero es que ya hiede, pero te estoy diciendo que quiten la piedra. ¿Quitan la piedra? Dijo 2 palabras. Lázaro, ven fuera. Ahí se cumple. Yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. Él es. Lázaro, ven fuera. Lázaro dice que sale. Claro, viene atado. Porque él le dice desatarlo y déjalo ir. Entonces Lázaro viene como en brinquito, sale. Es que hasta los muertos oyen la voz de Cristo. Si el Señor Jesucristo empieza a mencionar varios nombres de creyentes, seguramente hubieran salido más. Pero Él por eso lo llama por su nombre. Lázaro, ven fuera. Y Él salió. Nosotros perdemos la paciencia, pero el Señor nos puede llevar a esos límites. Esperar en Él. Por eso llegó al 4º día. En el versículo 7 vemos el octavo, tal vez me paso unos 5 minutos, me perdonan hermano, pero quiero terminar estos consejos, ya estamos en el 7, son 10 consejos. En el versículo 7 encontramos el octavo, deja la ira. Deja la ira. O sea, que la dejemos. No que la tengamos, sino que la dejemos. Así como dejamos varias cosas, debemos también de dejar la ira. Pero dice, bueno, entonces yo no me puedo airar. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro rostro. Si uno se pone airado, pues mantener la calma, respirar un poco profundo, pensar en el Señor, como a veces a mí me ha acontecido, a veces uno se puede enojar y yo lo primero que viene a la mente es ¿qué haría el Señor Jesucristo en este momento que me está pasando? ¿Cómo actuaría Dios? ¿Cómo actuaría el Señor Jesucristo? Deja la ira, es el octavo consejo, es decir, no permitamos que nuestro carácter nos controle, sino que nosotros, es que es mi carácter, sí, pero que el carácter no nos controle, sino que nosotros controlar nuestro carácter. Porque el Señor nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio, no de cobardía, sino que de dominio propio. Nos ha dado ese poder el Señor Jesucristo, es decir, siempre mantengámonos siempre pensando en el Señor. Y si tenemos de desahogarnos en algo, oremos y clamemos al Señor por lo que nos está pasando, porque eso hacía el Señor Jesucristo. Él se iba siempre a orar cuando venían los ataques, los insultos, y dice que cuando lo maldecían, pues Él bendecía, pero Él se iba a orar y se fortalecía a través de la oración. Entonces, mucha gente, el inconverso lo que hace es cuando se enoja, lo que hace es que se agarra una botella y se la empina y se quiere meter otra y se emborracha para poder controlarse, para poder calmarse, para perder el equilibrio, diría yo. Y después vienen las consecuencias terribles. Pero el Señor nos manda a nosotros que dejemos la ira, no desahogarnos en cualquier cosa, sino que desahogarnos en oración, orar al Señor, clamar al Señor para que venga ese bálsamo a nuestra vida. El noveno consejo, lo encontramos en el versículo 27, el versículo 27, sí. Versículo 27, ¿qué dice? Apártate del mal. Ahí encontramos también más adelantito hacer el bien, que ya lo vimos. Apartarnos del mal. Apártate del mal y haz bien y vivirás para siempre. Entonces el noveno es que nosotros nos apartemos del mal. Pero había otro versículo que está ahí en Salmo 34:14 que habla también de lo mismo, de apartarnos del mal. 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Busca la paz y sígala. Por eso dice las Escrituras también que en cuanto dependa de ti, está en paz para con todos los hombres. Tener paz, tener ese equilibrio, ese dominio propio.
Apartarnos del mal, retirarnos a tiempo. Por ahí viene el lobo, no me voy a meter, sino que voy a dar la vuelta, voy a rodear. Hay muchas reflexiones, mucho que nosotros podemos pensar, muchas cosas malas que vienen ¿de quién? Del maligno. Y si eso me está causando daño, pues debemos de apartarnos. Si la computadora me está causando daño, apartarnos. Si incluso si el teléfono me está causando daño, pues la tecnología no es mala, hermanos. Si la sabemos usar es una bendición, pero también se nos puede volver en nuestra contra cuando también no nos apartamos del mal. La Biblia nos enseña que debemos de dejar el pecado, pero debemos de apartarnos del mal. Y termino con el número 10. El 10º consejo que el Señor nos da está en el versículo 34. Del Salmo 37, 34, encontramos el 10º consejo. Esperar en Jehová, guardar silencio, y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás. ¿Cuál es el 10º? Guardar su camino. El 10º consejo. Mantenernos siempre en el camino del Señor Jesucristo. No desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que guardar su camino. Guardarlo, porque es un tesoro valioso. Guardar su camino y ser tratado por Él. Y debemos nosotros, como dije en un salmo, para meditar. Debemos de meditar cada uno de nosotros, Señor. ¿Estoy practicando estos consejos que tú me das? ¿Estoy cumpliendo estas 4 prohibiciones en este salmo? ¿Hay algo, Señor, que está perturbando mi vida? ¿Hay algo, Señor, que me impide tener esa comunión más cerca contigo? Porque tu palabra dice, apártate del mal. Debemos de interiorizar estas verdades, hermanos. Y voy a repetir estos 10 consejos. Confiar en Dios. Fiarme de todo corazón de Dios. Hacer el bien. Nunca cansémonos de hacer el bien. Deleitarnos en las cosas de la tierra. Deleítate en Jehová. Deleitarnos en Dios. Encomendarme en quién. ¿En quién se encomienda usted cada vez que sale esta mañana? Encomendarnos a Dios. 5, guardar silencio. El Señor siempre está actuando. 6, saber esperar, espera en Él. 7, dejar la ira, dejar que se vaya la ira. Viene, puede decir que se vaya, dejarla. 8, desechar el enojo. Este creo que me lo salté, desechar el enojo. Desecho el enojo. ¿Viene el enojo? Sí, pero ¿quién lo desecho? Desechar, no darle cabida al pecado. 9, apartarnos del mal. Creo que dije el texto hoy cuando veníamos, que dijo el apóstol Pablo, en esta generación que estamos viviendo hace casi 2000 años atrás, perversa y maligna. Así la calificó el apóstol Pablo. Y la generación de hoy, que eso hace casi 2000 años atrás. Y hoy cómo estamos en esta generación. Por eso debemos de ser esos luminares en el mundo. Bueno, apartarnos del mal, guardar su camino. Él es el camino. Debemos de atar la palabra en nuestro corazón. Meditar, hermanos, en este Salmo 37. No es un cuento, no es una fábula, es la palabra de Dios. Y si nosotros queremos vivir vidas victoriosas, aquí lo encontramos en el Salmo 37. Cuando me siento triste, encuentro la medicina, encuentro el antídoto. ¿Qué tengo que hacer? En todo, porque aquí hay para todo en la vida. Todas las cosas que me pueden acontecer en la vida, la encuentro aquí en la palabra del Señor. Aquí encuentro ese escape.
Cuando me encuentro encerrado, que no hay yo qué hacer en la dificultad que estoy viviendo, pues me voy a la palabra del Señor y el Señor siempre me va a dar palabra de vida para que yo pueda superar lo que tenga que superar, para que el Señor me moldee, me trate y aceptar el trato de Dios, para que cada día seamos mejores creyentes, para que crezcamos y no nos quedamos anoréxicos, sino que sigamos creciendo en la obra del Señor, como dice Pablo a los Corintios, sabiendo, una mente que entiende que lo que se está haciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La cruz de Cristo no fue en vano. El Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y Él nos deja su palabra, nos deja sus consejos. Él es, como decía el rey David, quien me aconseja. A veces tenemos dificultades, vamos a un profesional y no está mal. Pero el primero que usted tiene que consultar, no informarle, como hablaba con unos hermanos, porque a veces nosotros tenemos la costumbre, a veces que le informamos, Señor, quiero hacer esto, Señor, voy a hacer esto. No, al Señor tenemos que consultarle, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Está, Señor, están mis planes, pero no sé si están tus planes. Confiar en Él, deleitarnos en Él, hacer el bien. ¿Cuántos consejos maravillosos encontramos aquí en la palabra? Como dije, el Salmo 37 es un estudio un poco extenso, pero quería traer, desde que mi hermano me dijo que él no iba a poder estar, pensé en este Salmo 37 y quería traerlo y compartirlo aquí a la congregación. Y gracias a Dios que habemos un buen grupito hoy en esta noche. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y terminemos de leer el Salmo 37. Solo leí los 8 versículos y algunos versículos salteados. Terminémonos de leer cuando lleguemos a casa para que nos acostemos con este bálsamo, con este alivio.